Así era la vida en el arca de Noé durante 40 días. Imagina estar encerrado en un barco de madera durante 40 días, sin ventanas, sin luz natural, con 7 personas de tu familia y varios miles de animales. El olor, el ruido, el calor, la oscuridad. Y al final vas a descubrir que lo que te enseñaron sobre el arca de Noé está completamente equivocado. Las dimensiones reales son aún más imposibles de lo que imaginas, y los 40 días no fueron lo peor. Lo peor fue lo que vino después. Empecemos con lo básico. La Biblia da las dimensiones exactas del arca. Génesis capítulo 6, versículo 15. 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. ¿Cuánto es un codo? Entre 45 y 50 centímetros. Depende de si usas el codo egipcio o el codo hebreo. Pero tomemos el promedio, 45 centímetros. Haz la matemática. 137 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de alto. Para que lo visualices, un campo de fútbol mide unos 100 metros. El arca de Noé era un campo y medio de largo, 2 pisos de alto como mínimo, probablemente 3. No era una barca pequeña con ventanas redondas y un elefante asomándose como en los dibujos infantiles. Era una estructura masiva, un barco del tamaño de un buque de carga moderno. El volumen total, 43.000 metros cúbicos. Eso es equivalente a 522 vagones de tren estándar. Aquí está el primer dato que te va a sorprender. Estudios de ingenieros navales modernos han confirmado que un barco con esas proporciones sería extraordinariamente estable. La relación 6:1 entre largo y ancho es casi idéntica a la que usan los buques modernos de carga. La Universidad de Leicester hizo un estudio en 2014. Concluyeron que el arca podría haber flotado con 70.000 animales a bordo. 70.000. Y seguir siendo estable. El arca no necesitaba navegar, solo necesitaba flotar. Y esas dimensiones están perfectamente diseñadas para eso. Pero ahora viene el problema real, los animales. 2 de cada especie, dice Génesis. De las aves, de los animales, de todo reptil. 2 de cada uno para conservar la vida. ¿Cuántas especies hay? Si usas las clasificaciones biológicas modernas, hay aproximadamente 16.000 especies de animales terrestres y aves. Multiplica por 2, 32.000 animales. Espera, los números no funcionan. 32.000 animales en 43.000 metros cúbicos. 1 metro cúbico por animal. Muy apretado. Imposiblemente apretado. Pero aquí está el detalle que cambia todo. La Biblia no dice especies, dice según su género. En hebreo la palabra es min, y min no es lo mismo que especie en el sentido biológico moderno. Es más amplio, más parecido a familia. No necesitas 2 de cada raza de perro, necesitas 2 cánidos. Un par que tenga la información genética para producir lobos, zorros, perros domésticos, coyotes, toda la familia. Con ese criterio, los biólogos creacionistas estiman aproximadamente 7.000 a 8.000 clases de animales. Multiplica por 2, 16.000 animales. Ahora los números empiezan a funcionar. Animal promedio del tamaño de una oveja. 1 metro cúbico de espacio por animal para estar cómodo. 16.000 metros cúbicos necesarios. El arca tiene 43.000. Más de la mitad del espacio queda libre para comida, para pasillos, para agua. Pero aquí viene el problema que nadie resuelve. La comida. Génesis dice que llovió 40 días. Pero el agua no bajó inmediatamente. El arca flotó durante 150 días antes de tocar tierra, y no pudieron salir hasta mucho después. En total, el arca estuvo cerrada aproximadamente 370 días. 1 año completo. No 40 días, 1 año. 1 año de comida para 8 personas y 16.000 animales. Haz ese cálculo. Humanos. 2 kilos de comida al día por persona. 8 personas. 370 días. Aproximadamente 6 toneladas de comida. Eso es fácil. Grano seco, frutas secas, miel, alimentos que duran años si se almacenan correctamente. Los animales son más complicados. Los herbívoros. Heno compactado, grano seco, almacenable. No es problema técnico, solo problema de volumen. Pero los carnívoros. Ahí está el verdadero problema. ¿Cómo alimentas a leones, tigres, osos durante 1 año sin matar a los animales que se supone deben sobrevivir? La Biblia no lo explica, pero hay teorías.
Los osos, por ejemplo, son técnicamente omnívoros. Pueden sobrevivir sin carne por periodos prolongados. Muchos carnívoros pueden hacerlo. No es ideal, pero es posible. También está la posibilidad de hibernación inducida. Algunos estudiosos sugieren que Dios pudo haber puesto a ciertos animales en estado de letargo, reduciendo sus necesidades alimenticias dramáticamente. Es especulación, pero no más especulación que asumir que era imposible. Y entonces está el olor. Nadie habla del olor. 16.000 animales produciendo desechos diariamente, sin sistema de plomería moderno, sin ventilación eléctrica, encerrados durante un año. El olor debió ser indescriptible. Génesis menciona una ventana en la parte superior del arca. Una sola ventana. El hebreo usa la palabra tzoar. Algunos traducen ventana, otros traducen tragaluz, otros traducen apertura para luz. Probablemente era una abertura que corría a lo largo de la parte superior del arca, permitiendo ventilación natural, pero limitada. Y la limpieza. 8 personas, 16.000 animales, limpiando desechos manualmente durante un año. Era trabajo constante, todo el día, todos los días, sin descanso, durante 370 días. Piensa en eso. Noé tenía 600 años cuando entró al arca. Sus hijos eran adultos, probablemente con sus propias familias. 8 personas en total, 3 hijos casados más Noé y su esposa. Cada día se levantaban antes del amanecer, porque aunque no podían ver el sol, los animales sí tenían sus ritmos. Y cuando los animales despiertan, hacen ruido, mucho ruido. 16.000 animales, algunos durmiendo, algunos despiertos, algunos comiendo, algunos rugiendo, algunos mugiendo, algunos piando, algunos aullando. El ruido era constante, 24 horas al día. Nunca paraba. Nunca había silencio completo. Y la oscuridad, sin electricidad, sin luz artificial más allá de lámparas de aceite que consumían recursos valiosos. La mayor parte del tiempo en oscuridad casi total. Imagina el impacto psicológico. 8 personas en un espacio confinado, escuchando el ruido constante de miles de animales, el olor penetrante, el movimiento del arca en las olas, sin ver el sol durante meses. 190 días sin luz natural, más de 6 meses. La Biblia no da detalles sobre cómo pasaban el tiempo, pero podemos inferir. Alimentar a 16.000 animales no es tarea de una hora. Probablemente tomaba todo el día. Toda la familia trabajando en turnos. Siempre había algo que hacer. Siempre había un animal que alimentar. Siempre había desechos que limpiar. Génesis 6:21. Dios le dice a Noé: «Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Almacénalo, todo el alimento para un año, para 8 personas y 16.000 animales, en el arca, antes de que empezara a llover». ¿Cuánto espacio ocupa la comida para un año para 16.000 animales? Miles de metros cúbicos. Por eso el arca era tan grande. No solo para los animales, para la comida y el agua. Los animales necesitan agua, mucha agua. ¿De dónde venía? La lluvia. Durante 40 días llovió sin parar. Probablemente tenían sistemas para recolectar agua de lluvia, canales en el techo que dirigían el agua a cisternas dentro del arca. El día 1, el día que entraron al arca, Génesis 7:13. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ese mismo día, según la cronología, Noé había estado construyendo el arca durante décadas. Algunos dicen 100 años, la Biblia no es específica, pero fue mucho tiempo, y durante todo ese tiempo predicó. Segunda de Pedro 2:5 lo llama pregonero de justicia. Advirtió a su generación, les dijo lo que venía, y nadie le creyó. Nadie excepto su familia. Imagina ese día, después de décadas de trabajo, después de años de ser ridiculizado. El día finalmente llega. Los animales entran, no porque Noé los reúne. Génesis 6:20 dice que vendrán a ti. Dios los trae, milagrosamente, sobrenaturalmente. Y luego, Génesis 7:16. Y Jehová le cerró la puerta. Dios cerró la puerta,
No Noé, Dios, sellando el arca, sellando el destino de todos los que quedaron afuera. Y entonces empezó a llover, el día 7, una semana dentro del arca. Génesis 7, 10, 11. Sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No solo lluvia, fuentes del grande abismo, probablemente actividad volcánica submarina, tsunamis masivos, placas tectónicas moviéndose, cambios geológicos catastróficos. El mundo que Noé conocía estaba siendo destruido, completamente, y él estaba en una caja de madera flotando en medio del caos. Durante 40 días y 40 noches llovió, sin parar, día y noche. El golpeteo constante de la lluvia en el techo, el movimiento del arca en las olas cada vez más grandes, y Noé y su familia esperando, cuidando animales, limpiando, alimentando, sobreviviendo. El día 40. La lluvia para, pero el arca sigue flotando. Las aguas cubren toda la tierra. Génesis 7:20. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Los montes más altos cubiertos por 15 codos de agua, aproximadamente 7 metros. El mundo entero bajo agua. No hay tierra visible en ninguna dirección, solo agua. Y el arca flotando sin control, sin timón, sin velas, sin motor, completamente a merced de las corrientes. Y Dios guiando, invisible pero presente. El día 150, 5 meses completos. Génesis 8, 3-4. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. El arca toca tierra, pero todavía no pueden salir. Las aguas siguen demasiado altas. Los picos de las montañas apenas empiezan a aparecer, pero el resto del mundo todavía está bajo agua, y esperan. Más semanas, más meses. El día 224. Génesis 8:5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Pueden ver las montañas, pero todavía no pueden salir. Noé espera 40 días más, y entonces hace algo que cualquiera en esa situación habría hecho. El día 264. Génesis 8, 6, 7. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Un cuervo. No sé por qué un cuervo primero. La Biblia no lo explica, pero el cuervo vuela de un lado a otro. No encuentra lugar para posarse. Todo todavía está inundado. 7 días después, el día 271. Génesis 8, 8, 9. Envió también decía una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca. La paloma regresa. Todavía no hay tierra seca suficiente. Otros 7 días. El día 278. Génesis 8, 10-11. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Una hoja de olivo, verde, fresca. Señal de que la vegetación está emergiendo. Hay esperanza. 7 días más. El día 285. Génesis 8, 12. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. La paloma no regresa. Ha encontrado tierra. Ha encontrado un lugar donde establecerse. El mundo está emergiendo del agua. El día 314. Génesis 8, 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca. Y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Noé quita la cubierta. Después de más de 10 meses encerrado, finalmente puede ver el cielo, puede sentir el viento, puede ver la tierra seca, pero no sale. Todavía espera, porque Dios no le ha dicho que salga. Otros 2 meses. El día 370.
Génesis 8, 14 al 15. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. 1 año y 10 días. Ese es el tiempo total que Noé estuvo en el arca. No 40 días, 1 año completo. 370 días en un barco de madera, con su familia, con 16,000 animales, sin ver el sol durante más de 6 meses, limpiando desechos, alimentando animales, esperando, confiando, obedeciendo. ¿Qué se siente después de 1 año? Sal del arca y no hay nada, nada vivo excepto lo que está dentro del arca. No hay ciudades, no hay caminos, no hay otros humanos, no hay edificios, no hay civilización, solo barro, kilómetros y kilómetros de barro, árboles caídos, rocas, destrucción. El mundo que conocías completamente borrado, solo tu familia, y la responsabilidad de repoblar el mundo entero. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Lo primero que hace, no construir una casa, no plantar comida, no asegurar su futuro. Lo primero que hace es adorar. Construye un altar, ofrece sacrificio, agradece a Dios por haberlo salvado. Y Dios responde. Génesis 9:11. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Un pacto, una promesa. Nunca más destruiré el mundo con agua. Y la señal del pacto, el arco iris. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cada vez que ves un arco iris, estás viendo una promesa de 4,000 años. Una promesa hecha a un hombre que pasó 1 año en un arca con su familia y 16,000 animales. Un hombre que confió en Dios cuando nadie más lo hacía. Un hombre que obedeció cuando la obediencia parecía una locura. La historia del arca de Noé no es un cuento de niños con animales lindos y un arco iris. Es la historia de supervivencia más extrema jamás registrada. 8 personas, 16,000 animales. 1 año en un barco de madera sin motor, sin electricidad, sin esperanza visible. Y cuando finalmente salieron, tuvieron que empezar la civilización desde cero. Nosotros nos quejamos cuando se cae el Wi-Fi durante 10 minutos. Ellos vivieron 1 año en la oscuridad, limpiando excremento, alimentando animales que no dejaban de hacer ruido, en un barco que no podían controlar, sin saber cuándo terminaría, sin saber si alguna vez volverían a ver tierra seca. Y sobrevivieron, no porque eran fuertes, sino porque Dios era fiel. Esa es la lección real del arca. No es sobre cuántos animales cabían, no es sobre cómo se resolvió la logística, es sobre un Dios que salva, que protege, que cumple sus promesas. Incluso cuando todo el mundo se está derrumbando a tu alrededor. Noé entró al arca porque Dios se lo ordenó. Salió del arca porque Dios se lo ordenó. Y durante todo el año y medio confió. Incluso cuando no veía. Incluso cuando no entendía. Incluso cuando parecía que nunca terminaría. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe, no por vista, no por lógica, no por evidencia, por fe. Y esa fe salvó al mundo. Eso es lo que realmente pasó en el arca de Noé. No fue una aventura, fue una prueba. Una prueba de fe tan extrema que 4,000 años después todavía estamos tratando de entenderla. Y aquí está lo que necesitas saber. Dios no te pide que construyas un arca, pero sí te pide que confíes cuando no tiene sentido, que obedezcas cuando todos dicen que estás loco, que esperes cuando no ves el final, que sigas adelante cuando todo parece imposible. Noé construyó un arca gigante en medio de tierra seca. Probablemente nunca había visto lluvia en su vida. Los científicos creen que antes del diluvio el mundo era irrigado por rocío, no por lluvia. Así que Noé está construyendo un barco para algo que nunca ha existido. Y la gente se burlaba. Por supuesto que se burlaban. Estás construyendo un barco en medio de tierra seca.
para un diluvio que nunca ha pasado, porque un Dios que nadie puede ver te lo dijo. Suena demente, pero Noé siguió, día tras día, año tras año, década tras década, cortando madera, ensamblando, sellando con brea, mientras todos se reían, mientras todos decían que estaba desperdiciando su vida. Y entonces empezó a llover, y los que se reían dejaron de reír, y tocaron la puerta del arca, y era demasiado tarde, porque Dios había cerrado la puerta. Mateo 24. Jesús compara los últimos días con los días de Noé. Dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estaban viviendo normalmente, comiendo, bebiendo, casándose, vida normal, hasta que ya no era normal, y entonces era demasiado tarde. El arca es una imagen de salvación, una imagen de que Dios provee un camino de escape para los que confían en Él. Pero ese camino requiere fe, requiere obediencia, requiere entrar aunque no tenga sentido. Primera de Pedro 3, 20-21. Compara el arca con el bautismo. Dice que el arca salvó a 8 personas a través del agua, y que el bautismo ahora te salva a ti, no quitando la suciedad del cuerpo, sino como una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El arca salvó a través del agua, no del agua, a través. El agua destruyó el mundo, pero el arca protegió a los que estaban dentro. El mismo agua que mató a millones salvó a 8. Así es la cruz. El mismo juicio de Dios que debía caer sobre ti cayó sobre Jesús. Y si estás en Él, en Cristo, como Noé estaba en el arca, estás protegido, salvo, seguro. No por tu bondad, no por tu esfuerzo, no por tu religión, sino por estar en el lugar correcto, en el arca, en Cristo. Pero requiere una decisión. Noé tuvo que entrar al arca. No bastaba con creer que el arca existía. No bastaba con admirar la ingeniería del arca. Tenía que entrar. Tú tienes que entrar en Cristo. No basta con creer que existió. No basta con admirar sus enseñanzas. Tienes que entrar, confiar, rendirte, entregarle tu vida. Y entonces, cuando el juicio venga, estarás protegido. No porque lo mereces, sino porque estás en Él. Esa es la lección del arca. No es sobre animales, no es sobre ingeniería antigua, no es sobre geología del diluvio. Es sobre un Dios que salva, que provee un camino, que protege a los que confían en Él, incluso cuando todo el mundo se está derrumbando. Noé lo experimentó literalmente. El mundo se derrumbó, todo fue destruido, pero él estaba seguro, no porque fuera perfecto. Génesis 9 nos muestra que después del diluvio, Noé se emborrachó. No era perfecto, pero era salvo, no por su perfección, por su fe. Y esa misma fe está disponible para ti. No tienes que construir un arca. Cristo ya construyó el camino. Solo tienes que entrar, confiar, obedecer y dejar que Él te salve, porque el juicio viene. No con agua. Dios prometió que nunca más con agua. Pero segunda de Pedro 3:7 dice que los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego, guardados para el día del juicio. Viene otro juicio, no con agua, con fuego, y necesitas estar en el arca, en Cristo, antes de que sea demasiado tarde. Noé predicó durante décadas, y solo su familia se salvó. 8 personas de toda una civilización. 8. No porque Dios no quería salvar a más, sino porque solo 8 entraron al arca. La puerta estaba abierta, pero entraron pocos. Mateo 7:13-14. Jesús dice, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». La puerta del arca era única, una sola puerta. Génesis 6:16. ¿Tienes que entrar por ahí o no entras? Jesús es esa puerta. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Una puerta, un camino, una salvación. No por exclusión, por diseño. Porque solo hay un camino que funciona, solo uno que salva. Puedes rechazarlo, puedes burlarte, puedes ignorarlo,
como hicieron en los días de Noé. Pero cuando empiece a llover, será demasiado tarde para construir un arca. Entra ahora, confía ahora, ríndete ahora, porque el arca está disponible. La puerta está abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. Dios cerró la puerta en los días de Noé y cerrará la puerta otra vez. No sabemos cuándo, pero sabemos que pasará. No esperes, no asumas que tendrás tiempo después. No juegues con tu eternidad. Entra al arca, entra a Cristo. Hoy, ahora, antes de que la puerta se cierre. Esa es la lección final del arca de Noé. No es sobre el pasado, es sobre tu futuro, es sobre tu salvación, es sobre tu decisión. ¿Entrarás? ¿O te quedarás afuera burlándote hasta que sea demasiado tarde? La decisión es tuya, pero el tiempo se acaba. El arca está lista. La puerta está abierta. Entra.